Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meum, quia respexit humilitatem mansile suae, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit me magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos los televidentes de Asampas Televisión. Mi nombre es León Palacio, soy el párroco de la parroquia San Juan Evangelista de Salgar. Como estoy en un ambiente seguro y distanciado, voy a proceder a quitarme el tapabocas para poder hablar con un poco más de claridad y llegar hasta todos ustedes que de manera tan puntual nos sintonizan cada jueves a las 11 de la mañana a través de su canal, a través del canal 8 en Asampas Televisión. Quiero agradecer inmensamente a las directivas, al personal y a los técnicos de Asampas Televisión que de manera tan gentil nos han permitido llegar y estar al aire, llegando a sus hogares cada 8 días para este programa que se llama Parroquia Viva. Lo vamos a dedicar básicamente este espaciecito en 3 momentos. El primer momento, como lo decíamos al principio cuando hicimos la presentación de este espacio, lo vamos a dedicar a la parte doctrinal. El segundo elemento lo vamos a dedicar a la catequesis. Y finalmente tenemos una palabrita para algunos avisos que tienen que ver con la parroquia y la vivencia de nuestra fe. Pero no perdamos tiempo porque en la televisión el tiempo es oro, así que vamos a empezar. El primer elemento tiene que ver con la palabra de Dios. Este programa sale este jueves, ya estamos en el mes de julio, iniciando una nueva experiencia delante de Dios. Y quisiera aprovechar este medio para recordar lo que la palabra de Dios nos quiere decir como mensaje y como elemento de meditación y reflexión personal. Tomemos entonces únicamente algunas palabras y frases del Evangelio que se proclama en este día. Para este jueves 1 de julio, la liturgia nos presenta a San Mateo, capítulo 9, del 1 al 8. Durante estos días hemos venido escuchando a San Mateo y sus distintos mensajes. En esta ocasión nos presenta la palabra de Dios y usted la va a escuchar en la Eucaristía y lo ha escuchado también en el programa radial. Nos cuenta que Jesús subió a una barca que cruzó a la otra orilla, que se fue para la ciudad, y en ese momento le presentaron un hombre que estaba enfermo, paralítico, en una camilla acostado. Y Jesús vio que tenían mucha fe y entonces le dijo al paralítico una expresión salida con toda su compasión y su alma: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Los que escucharon a Jesús hablar de esta manera pensaron que decía una blasfemia. Jesús, que sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a este hombre paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a casa.
Y resulta, nos dice el evangelista, que el hombre se puso en pie, se fue a su casa y toda la gente al ver esto quedaron sobrecogidos y alababan a Dios que da a los hombres tal potestad. Qué belleza, qué texto tan bonito, como el Señor de manera tan compasiva y sobre todo admirado de la fe. Es un tema que hemos escuchado en estos días, desde el pasado domingo, el tema de la fe. El Señor se admira de la fe de aquellos que acuden a Él, y como ellos demuestran su fe, por eso Jesús actúa, por eso el Señor acude a su llamado, por eso les hace el milagro de curarlos, de sanarlos de sus enfermedades físicas, pero sobre todo de darles la paz. Vete en paz, tranquilo y también con salud. Esta palabra de Dios, queridos amigos que nos ven, querida familia que sintoniza Parroquia Viva, es una oportunidad y también un llamado que nos hace el Señor a través de su Hijo Jesucristo a que evaluemos nuestra fe. ¿Cómo está la fe que cada uno profesa? En cómo estamos viviendo ese llamado que Dios nos hace cada día a través de su palabra. Cómo estamos aplicando en nuestra familia, en nuestro entorno, eso que el Señor nos dice cada que participamos en la Eucaristía, cada que frecuentamos los sacramentos o cada que escuchamos la palabra de Dios. Pues bien, ese es el primer elemento que queremos entonces destacar en este día, la palabra de Dios de este día y el mensaje que nos da acerca de la fe. El segundo elemento que proponemos en este espacio, en este programa Parroquia Viva, tiene que ver con el elemento doctrinal. Esta semana les entregamos a ustedes, y todavía el que no lo tenga, les hemos entregado este plegable. Es un plegable denso, tiene muchos elementos catequéticos, elementos de información que son importantes para nosotros los católicos que procuramos practicar nuestra fe y que queremos entender el motivo de por qué hacemos las cosas. Es una de las maneras de prepararnos a ese acontecimiento tan importante que tendremos en el mes de octubre, concretamente el domingo 10 de octubre, cuando el señor obispo vendrá desde Jericó a la dedicación y consagración del altar, dedicación del templo y consagración del altar. Con mis compañeros sacerdotes hemos venido hablando acerca de ese tema, explicando los lugares y el mobiliario del templo, particularmente del templo de Salgar, precioso, admirado, todo un monumento a la fe. Y entonces en esta ocasión queremos ir como profundizando en estos elementos. Hoy quiero rápidamente compartir con ustedes una frasecita acerca del templo. Lo primero que tenemos que reconocer que el templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Es una frase bíblica. El templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Allí podemos nosotros tener un momento para apartarnos de todo lo que nos preocupa, de todo el quehacer que podamos tener pendiente en nuestra vida como padres, madres, como trabajadores, como profesionales, como estudiantes. En el templo tendremos la oportunidad de adentrarnos un momento a la casa de Dios y vislumbrar la puerta del cielo. Es que el templo es Cristo mismo, es uno de los elementos que encontramos en el plegable que a usted le hemos entregado y que ojalá lo conserve, porque es un recuerdo de este acontecimiento que vamos a tener aquí en su parroquia San Juan Evangelista. Y dice que en la religión cristiana el cuerpo de Cristo resucitado es el templo vivo de Dios. Por eso hay unos textos de la palabra de Dios, de San Juan especialmente, que dicen: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él se refería a su propio cuerpo.
Él hablaba del templo de su cuerpo, dice San Juan en el capítulo 2, versículo 21. Y también en otro texto dice, Dios habita en un templo que se llama Cristo. El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Es decir, en ese lugar nos encontramos con Cristo mismo que pone su morada entre nosotros. Cristo, dice San Mateo, tiene conciencia de ser el mayor templo. Cuando él decía a los que lo cuestionaban, aquí hay alguien mayor que el templo. El cuerpo de Cristo es el gran templo donde Dios habita entre los hombres. En Cristo se realiza todo lo que significaba el templo en el pueblo de Israel. Entonces es el primer elemento que encontramos en el plegable y que bien vale la pena reconocer. Cristo es la cabeza del templo y su cuerpo es la iglesia. Nosotros hacemos parte también de esa iglesia visible, de esa iglesia que no solo está representada en ese precioso edificio que tiene el municipio de Salgar, sino que lo constituimos nosotros. Ahí es donde tenemos que decir, ¿qué nos ganamos con tener una iglesia tan bonita si nosotros que somos parte de esa iglesia no la visitamos, no la frecuentamos, no la usamos en el buen sentido de la palabra para orar, para celebrar los sacramentos? Si allí también nos encontramos en esa puerta del cielo con la presencia de Jesucristo el Señor a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de los sacramentos. El templo por eso es tan sagrado, por eso lo respetamos, lo cuidamos y por eso tratamos de mantenerlo muy limpio, porque ha de ser un lugar propio para eso, para la oración, para el silencio, para la meditación, para la celebración de los sacramentos. Y otro elemento finalmente que quiero destacar en este plegable que les hemos entregado a ustedes, dice que el cristiano es templo. Como miembro de Cristo es también templo de Dios. Dice San Pablo, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Dice el Concilio Vaticano II, el Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Y dice también San Pablo, al ofrecer su cuerpo a Dios, el cristiano hace de su vida una liturgia y nos invita, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Dice también el apóstol, les ruego, hermanos, que ofrezcan su cuerpo como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto, dice San Pablo. Para concluir acerca de estas primeras ideas que encontramos en el plegable, vamos a decir que en el templo parroquial recibe el Señor el culto de su pueblo. En el templo del cuerpo de cada cristiano recibe el mismo Señor el culto del sacrificio agradable a Dios por Jesucristo. Con estos primeros elementos que encontramos en el plegable que usted tiene en su casa, que los puede volver a mirar, vamos a concluir. El templo es, como decíamos, es Cristo mismo, pero también usted como hijo de Dios es templo, y por eso tanto ese edificio donde nos podemos encontrar con Dios a través de la oración, es importante que nuestra actitud también así lo refleje, que nosotros reflejemos a Cristo con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Es un esfuerzo. A mí me preocupa cuando algunas personas les preguntamos ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Por qué no ha vuelto al templo? Y me dicen, padre, yo veo la misa en la televisión. Eso está muy bien y lo agradecemos mucho, pero recuerden que en la televisión es sobre todo para los enfermitos, para aquellas personas o porque están a una distancia muy grande del templo o porque tienen alguna dificultad de salud. Los demás estamos cordialmente invitados a disfrutar de ese ambiente espiritual y sagrado que se percibe en el lugar construido
que es la casa de Dios, nuestra propia casa. Para allí nosotros obtener elementos que nos van a servir también para reflejar a los demás con nuestra propia vida la fe del cristiano. Estos elementos los vamos a seguir compartiendo en estos días a través de este espacio. Y vamos a pasar al último elemento de nuestro programa, y es lo que tiene que ver con nuestra tarea pastoral y las actividades que vamos realizando. Recordarles, queridos amigos, que el proyecto del que hemos venido hablando, que algunas personas me han preguntado: padre, ¿usted qué es lo que va a hacer? Si es verdad que va a dañar la iglesia, ¿usted va a dañar el piso del presbiterio? No, nada de eso, nada de eso. Recuerden que la tarea que tenemos es embellecer, y que cualquier cosa que hagamos, a nosotros nos vigilan nuestros superiores, y eso no es que yo hago lo que a mí me vengan ganas o que me las doy de artista, no. Todo tiene un filtro, todo tiene un proceso. El proceso del templo fue propuesto, fue estudiado, fue aprobado, tiene un valor desde el principio hasta el final, desde esta parte de la parte doctrinal, algunos elementos que se le van a adjuntar al templo para embellecerlo, y la celebración como tal, que tiene un valor. De eso hemos hablado en los avisos, y que con el apoyo de ustedes que nos ayudaron tanto en la Feria de San Isidro, vamos a invertir todos esos pesos, uno sobre uno, en este proyecto, y eso lo agradecemos muchísimo. Gracias por apoyarnos, gracias por unirse a esa campaña que tenemos de mejorar y embellecer y poner más bonito el templo de Dios. Decirles también que esta semana, hoy comenzamos el mes de julio, mañana es primer viernes del mes, y que tenemos pues en la parroquia invitación especial para los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, para que participemos en las celebraciones. Y como es primer viernes, primer sábado, pues tenemos distintas liturgias y celebraciones. El primer viernes, el sábado del Santo Rosario, los bautismos, que ojalá nos preparemos para celebrar ese acontecimiento cuando en el hogar hay un nuevo miembro, un bebecito, y que quieren que ese bebecito sea bautizado y que sea llevado a la iglesia en donde va a vivir su vida de fe. Recordarles también que nos estamos preparando para iniciar el 7 de julio la novena a nuestra muy querida patrona. Yo tengo que agradecer muchísimo a Zampas Televisión, porque ya desde muy temprano nos dijeron: cuenten con nosotros, cuenten con nuestro personal, con nuestra señal para transmitir esa fiesta patronal. Y yo se lo agradezco mucho a las directivas, a los técnicos y al personal tan cualificado que labora en este medio de comunicación. Agradecer muchísimo esa disponibilidad de los medios, de las instituciones, del comercio, de los feligreses, para que esta fiesta en honor a nuestra protectora, la Virgen del Carmen, sea realmente una oportunidad para renovar nuestro amor a esa madre que nos quiere mucho y que es abogada. ¿Qué significa abogada? Significa que es protectora, que es la que está rogando siempre a su Hijo por nuestro bienestar, para librarnos de todo mal y peligro. Que Dios pues les recompense a ustedes ese vínculo, ese amor, ese cariño por la parroquia. Esperamos nosotros también responder a la altura, como se lo merece cada salgareño, cada salgareña, en esta confianza que ustedes nos han dado. Sigan con la magnífica programación de Zampas Televisión en este día. No olviden que tenemos una cita los jueves a las 11 de la mañana a través del canal 8, su canal, el canal de la familia, en donde pensamos en ustedes, en donde queremos llegar hasta sus hogares con un mensaje que nos sirva y que nos ayude a crecer espiritualmente. Dios los bendiga, que Dios les conceda todo el éxito y el progreso en cada una de sus tareas. Sigamos en familia, sigamos en la presencia de Dios. Feliz día para todos. Muchas bendiciones. Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meum, quia res
expexit humilitatem mansile sue. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.